Sabemos que usted está acercando a los ciudadanos la neurociencia a través de imágenes maravillosas como las recogidas en su libro Paisajes Neurales, que es homenaje a Ramón y Cajal. Mi pregunta es, ¿por qué se parecen tanto las imágenes del universo que se pueden ver a través de un telescopio como el Hubble a las imágenes que se pueden ver desde un microscopio electrónico del sistema Sí, nervioso? sí, no, es una cosa, de verdad que es una cosa impresionante la unión que hay entre el arte y la ciencia, ¿no? Muchas veces, también como medio en broma, medio en serio, comento que el cerebro contiene una belleza tan tremenda, ¿no? Las neuronas tienen unas formas que son increíbles, y no solamente eso, sino que también hay animales, ratones, que se modifican genéticamente para que expresen proteínas fluorescentes que emiten diversos colores, y al final es un mundo de colores como un arco iris. De hecho, hay un animal, un transgénico, que se llama Brainbow, que es como el cerebro arcoíris, ¿no? Y entonces, cuando uno ve el cerebro con lucecitas, como las luciérnagas, ¿no? Que pueden colores. Y claro, cuando uno empieza a ver las formas de las neuronas, que tienen formas prácticamente infinitas, de variedades y tal, pues eso sirve también de inspiración artística. Para las personas que no conocen cómo es el cerebro, de repente ven estas imágenes tan maravillosas y sirven como inspiración, porque son formas que nunca se han visto, ¿no? Anteriormente. Y claro, lo que es muy interesante y algo que me llama mucho la atención, que hoy hablaré un poco en la conferencia de hoy, es que el arte, la creatividad, la estética, es quizás el último avance de la evolución del cerebro. Somos el único animal, es el único ser, ¿no? que siente placer por la belleza, y sin darnos cuenta estamos rodeados de cosas estéticas. Estas paredes, por ejemplo, son amarillas, no son rojas chillones, porque entonces no podemos soportarlo. Sin darnos cuenta, vivimos en un mundo de arte y de estética, y que nos hace falta no para sobrevivir, sino para tener una vida mental sana. Es curioso, ¿no? Y es una cosa que es curiosa, ¿no? Cómo el arte es tan importante, la estética, para el hombre. O sea, ¿por qué es eso, no? Porque a lo largo de la evolución ha surgido la creatividad, el interés por el arte, por la cultura, el placer mental y el psíquico cuando uno lee una poesía o cuando uno ve una obra de arte. O sea, ¿por qué es eso, no? Es una cosa impresionante. Lleva usted más de 30 años investigando el cerebro. ¿Qué es Sí. lo que más le ha asombrado de un órgano que no pesa ni 1,5 kilos? No, lo más sorprendente, bueno, lo que llama la atención, como a todos los científicos, es cómo claro, yo como biólogo no puedo pensar que haya algo mágico, ¿no? Nosotros somos nuestro cerebro. Entonces, todos los procesos mentales, el lenguaje, la imaginación, la creatividad, que también hablaré hoy en la conferencia, es un producto que emerge de nuestros circuitos neuronales, ¿no? Entonces, cómo la materia es capaz de, mediante las conexiones entre las células, el conectoma, emerge unas propiedades que son tan increíbles como escribir un libro, ¿no? Entonces, claro, pensando sobre cómo nuestro cerebro ha evolucionado, las sinapsis, que son las estructuras a través de las cuales se conectan entre sí las neuronas, y son estructuras muy especializadas para el intercambio de información, pues resulta que aparecieron por primera vez en la historia de la Tierra hace unos 400 millones de años. Antes no había nada. De repente aparecen las sinapsis, las conexiones, y empieza a la materia a transformar la energía en propiedades, ¿cómo se llama esto? Fisiológicas, ¿no? En actividad distinta. Y luego surge el cerebro humano, que no estamos más evolucionados que otros animales, sino que hemos evolucionado hacia una capacidad distinta. O sea, todos los animales viven en un mundo mental que es el que tú creas, ¿no? Y nuestro cerebro, tenemos un cerebro, no es mejor ni peor que el de un perro, ni más ni menos evolucionado. Estamos en el mismo tope de la evolución, pero hemos llegado a unas capacidades distintas. Coloquialmente usamos un lenguaje informático al referirnos Sí. a nuestro cerebro. Hablamos de desconectar, de cambiar el chip de nuestro disco duro. ¿Qué tiene que ver todo esto con Blue Brain? Blue Brain, sí. Bueno, esto es un proyecto que es a nivel mundial, que lo que estamos haciendo es ingeniería inversa del cerebro. Es decir, es desmontar la máquina para ver cómo funciona. Es cuando un niño tiene un juguete, ¿no? Y le das el juguete y lo quiere desmontar para ver cómo funciona. Y es lo que estamos tratando de hacer. Y realmente lo que es espectacular es de todo el estudio del cerebro a nivel de computación, ¿no?
que, claro, yo cuando empecé a estudiar el cerebro y empecé a relacionarme con los ingenieros informáticos, personas especializadas en computación y tal, no sabía por qué había tanto interés de la industria por el estudio del cerebro, no lo comprendía. Hasta que no hace mucho me di cuenta hablando que nuestro cerebro solamente consume 12 vatios de energía. Y sin embargo, un superordenador como es el Blue Gene, que de ahí viene el nombre de Cajal Blue Brain, el proyecto, el Blue Gene consume 6 millones de vatios de energía. Entonces, claro, y para hacer labores que son incluso menos eficaces que el cerebro humano. Y por eso hay muchísimos técnicos y muchísimos ingenieros interesados en tratar de imitar cómo funciona el cerebro para aumentar la eficacia. Si aumenta la eficacia solamente en un 10%, supone millones de euros de ahorro energético, porque 6 millones de vatios consume, bueno, el Blue Gene que hay en Lausanne, en Suiza, creo que el consumo de energía son más de 5 millones de euros al año. Y sin embargo nuestro cerebro con unas pilas funciona perfectamente. Entonces, claro, por eso es muy importante el saber cómo nuestro cerebro es capaz de procesar información tan eficazmente, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo. ¿En qué fase está ahora? Hombre, pues ahora mismo estamos en una fase muy avanzada, porque claro, la idea de un proyecto gigantesco como este es poder trabajar juntos, muchos laboratorios, con un objetivo común. Muchas veces lo comparo como cuando uno, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la composición química exacta del vino, por ejemplo, en España, pues hay muchos grupos que estudian el vino, pues conocemos detalles de muchos vinos. Pero si decimos vamos a conocer un vino concreto, un solo vino de una zona concreta, de una botella concreta, y todos estudiamos lo mismo, enseguida vamos a conocer todas las propiedades de ese vino porque estamos un ejército trabajando en esto, ¿no? Entonces, lo que aquí hacemos es trabajar, pues ingenieros informáticos, matemáticos, biólogos moleculares, fisiólogos, todos estudiando una estructura del cerebro que se llama la columna, que es la unidad funcional más simple que se conoce del cerebro, que es una pequeña zona del cerebro que tiene aproximadamente medio milímetro, que hay unas 60.000 neuronas, y esas son las unidades básicas de procesamiento de información. Y ahí estamos trabajando, poniendo todo el ejército para meter ahí. Entiendo que cuando el proyecto esté terminado, por ejemplo, podríamos saber, gracias a Blue Brain, qué pasa en nuestro cerebro si queda huérfano de estímulos sensoriales y motores, como por ejemplo en el caso de una lesión medular. Claro, la idea de hacer una simulación, de crear modelos reales del cerebro o de estructuras cerebrales, es que luego podemos hacer simulaciones de cómo funciona. Por ejemplo, puedes modificar fármacos, puedes modificar drogas y efectos que tú sabes cómo funciona con un modelo, y mediante un ordenador tú lo puedes hacer. Y esa es la idea. Entonces no estamos lejos de llegar a conocer eso cuando conozcamos la estructura. La idea es que el cerebro es una máquina. Una máquina es como podemos decir que es un ordenador biológico. Entonces muchas veces dicen, bueno, pues esto es imposible conocerlo, es muy complejo, pero el cerebro, como muchas veces digo, lo puedes coger con la mano y llega de aquí hasta aquí. O sea, no es como el universo que no sabes dónde está el final. Entonces, claro, esto algún día lo sabremos. O sea, una cosa es la dificultad y otra cosa es que sea imposible. O sea, es muy difícil, pero no imposible. Entonces, claro, la idea es crear unos modelos matemáticos y computacionales del cerebro, para luego de cosas difíciles. Nuestro cerebro se entiende a sí mismo, es decir, sabe qué nos hace humanos, estamos eso conocer esto. Eso es lo que estamos trabajando también, qué es lo que nos hace ser humanos. De hecho, también es el tema que hablo hoy. Sí. Eso es una cosa muy interesante, el pensar que la neocorteza, que es la parte que recubre el cerebro y que es característica de los mamíferos, lo tienen los macacos, los perros, los gatos, el hombre. Entonces la pregunta es qué es lo que nos hace ser distintos, ¿no? Entonces todavía estamos lejos de conocer qué es lo que nos hace ser distintos, y a pesar de que estamos en el siglo XXI todavía no sabemos ni detalles tan pequeños como cuántas células hay en el cerebro, ni cuáles son los neurotransmisores. Es decir, desconocemos muchísimas cosas, lo cual es curioso, ya que como nuestro cerebro es la esencia de nuestra humanidad, yo no entiendo cómo no hay un interés mucho más general, del público general, por nuestro cerebro, porque todos somos nuestro cerebro. O sea, te podrán trasplantar el hígado, el riñón, lo que quieras, y sigues siendo tú, pero si te quitan el cerebro, ya no es otra persona. O sea, el cerebro somos nosotros. Hay un libro de un tal Walt Davis que se titula
¿Es real la realidad? No, claro, eso no es que no existe la realidad, o sea, realmente nuestro cerebro lo que hace es una interpretación del mundo externo, pero es una cosa que eso se entiende muy bien porque la retina, que es a través de la cual pues, captamos la luz, las ondas electromagnéticas, tiene una onda, o sea, funciona dentro de una sonda de un campo muy pequeño, una longitud muy pequeñita o muy grande, o sea, hay algunos animales más, otros menos, pero hay unas zonas que somos absolutamente ciegos a esto. Hay animales que el rango es distinto. Entonces, por ejemplo, lo que ve la retina de un gato o la retina de una rata o de una jirafa no es lo mismo que nuestra retina. Y ya de entrada, la capacidad de percibir ese mundo externo a través de la retina ya cambia. Luego, el nervio óptico llega a una zona dentro del cerebro que se llama el tálamo, y el tálamo también es una estructura distinta en otros animales. Entonces ahí se transforma la información y como mi tálamo es distinto al del perro, también eso cambia. Entonces al final lo que uno ve, lo que uno percibe del mundo, siempre estamos pensando esto es lo real, esto es lo que es, no, esto es una interpretación nuestra. Nada más. Hay gente, por ejemplo, que solamente no ve en colores, porque tiene una lesión en el cerebro y ve grises nada más. Entonces no lo puedes hablar de rojo porque no lo entiende. Dice, ¿rojo qué es eso? No existe. O sea, pero no existe el rojo, o sea, existe una interpretación que te hace pensar que eso es rojo. El cerebro produce pensamientos. Desde la visión de un neurobiólogo, ¿estamos enseñando bien a pensar a los niños? Eso es una pregunta muy importante y yo creo que eso es uno de los temas más importantes, yo creo, la plasticidad, ¿no? Porque claro, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro, las neuronas son como pequeños árboles que sin ramas a partir de los primeros meses hasta que llegamos a tener 20 años, cuando el cerebro sigue desarrollándose y sobre todo en los primeros estadios de nuestra vida, cuando empezamos a pensar, a tener capacidad abstracta, el lenguaje, eso es como un milagro. O sea, nuestro cerebro es el mismo, pero de repente todo el mundo ha visto un niño recién nacido que es incapaz de razonar, de pensar, de hablar, y con el tiempo empieza a hablar y de repente, y es el mismo, las neuronas son las mismas, se empiezan a conectar y a formarse patrones de conexión, y eso es lo que te hace de mayor tener una actividad cerebral, una forma de pensar. Por eso la educación es fundamental para lo más importante para un país, lo más importante sin duda y lo más importante para un individuo son los primeros años de la vida, que es cuando está nuestro cerebro con una plasticidad muchísimo más grande para ser capaces de tener esto. ¿Cómo afecta una crisis económica al cerebro? ¿Realmente la crisis estimula el pensamiento, la imaginación, la creatividad o genera depresión, aislamiento? La crisis económica. ¿Sí? Pero bueno, eso. Bueno, nosotros en España siempre hemos estado siempre prácticamente en crisis. Yo desde que empecé a hacer investigación siempre ha habido mucha dificultad para conseguir, sobre todo dinero para la gente joven o gente más mayor, es decir, para tener trabajo. Y la verdad es que hemos avanzado bastante con recursos bastante, no, sin tener demasiados recursos, la verdad. Pero vamos, que ahora la situación es muchísimo mejor que antes, desde luego, pero la crisis siempre ha habido crisis en investigación, por desgracia. ¿Es Internet el cerebro del planeta? Pues eso también es una cosa curiosísima, y es que, claro, realmente cuando uno habla que si nosotros podemos conocer nuestro cerebro, el mismo cerebro puede conocer el cerebro, resulta que, claro, una sola persona no, pero nosotros a través de la colaboración entre grupos, entre grandes laboratorios o grandes grupos de investigación, pues eso facilita muchísimo. Y Internet lo que hace es crear pues una nube de datos, una forma de conectarnos, que eso es increíble, ¿no? Entonces, es decir, que el cerebro, un solo individuo no va a poder progresar mucho, pero como estamos conectados, como trabajamos en serie, somos realmente miles y miles de personas, de cerebros que trabajan en tareas comunes, y eso es importantísimo. ¿Y qué piensa un neurobiólogo del alma? Bueno, yo es que eso normalmente prefiero no hablar. Por ejemplo, ¿no? Para mí, el cerebro, nosotros somos nuestro cerebro, o sea, el pensamiento, la creatividad, el amor, todo es un producto de nuestras neuronas. ¿Por dónde cree que vendrá la sabiduría para arreglar cerebros rotos o médulas espinales rotas, informática, neurorobótica? No, es todo. No, es todo. O sea, lo importante es la investigación, que es una investigación de calidad, y tenemos que conocer cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso, para conocer cómo se puede reparar. Claro, si
no puedes curar o reparar cosas si no sabes cómo funciona o cómo es, ¿no? Entonces, toda investigación es importantísima si es buena, pero hay todo, hay robótica, hay ingeniería informática, visualización, computación. Sin ordenadores no podríamos hacer estudios que hacemos ahora, porque claro, ¿por qué nos hace falta ordenadores? Por hacer cálculos más rápidos. Las imágenes que se generan ahora mismo en los laboratorios, de cada día a lo mejor generamos muchos gigas o terabytes incluso. Entonces, para almacenar hace falta cada vez procesadores más capaces, y eso hace falta el desarrollo tecnológico. O sea, es decir, que todos es un conjunto, es un desarrollo tecnológico, biológico, médico, de todo tipo. El desarrollo tecnológico me da pie a una de las últimas preguntas ya, en relación con, es un poco más política. La Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cuál es su opinión acerca de esta ley? Hombre, la verdad es que yo no conozco muy bien la ley, porque vamos, me dedico, bueno, es un poco desastre en ese aspecto, ¿no? Que me dedico nada más, sobre todo a investigar, ¿no? Estoy todo el día implicado, estoy llevando unos proyectos muy grandes y tengo miles de problemas de organización, pero más bien científica, ¿no? La parte administrativa y económica, la verdad que no he hecho demasiado caso, en el sentido que, pues vamos, soy un desastre, no por otra cosa. O sea que eso no vamos a ver, pero lo que sí es importante, yo creo, es que invertir en investigación es una cosa fundamental. Eso es como muchas veces uno piensa, oye, la lotería no te va a tocar nunca si no juegas. Claro, dice, no, o sea, si no juegas, la investigación es una apuesta por el avance en diversos aspectos, y es apostar, que de repente pues no funciona, pero aquí funciona, y de repente pues tenemos un teléfono móvil, por ejemplo. Claro, es que nos damos cuenta que todo lo que tenemos ahora mismo, los coches, las aspirinas, las gafas, los relojes, todo es el desarrollo tecnológico, y eso es un producto de investigación, y podríamos ir muchísimo más rápido y muchísimo mejor en todos los aspectos si nos dedicásemos más tiempo a investigar y evitar cosas absurdas como una guerra, ¿no? Por ejemplo, el desastre de desastres, ¿no? La cantidad de dinero que nos gastamos en armamento, en militar, o sea, todo ese follón es tremendo. Claro, si nos dedicásemos más a la educación, al estudio, a la investigación, iríamos muchísimo más avanzando en todos los aspectos, claro. Para finalizar, ¿cuál es su sueño como científico? Hombre, pues no sé, mi sueño, no sé, pues me gusta mucho lo que hago, estamos trabajando, y lo que me gustaría muchísimo es conocer la estructura de las columnas que estamos estudiando, conocer completamente la estructura, y ver un día que eso, una simulación con un ordenador, eso me encantaría verlo. Bueno, he dicho la última, pero he mentido. Veo que la creatividad habitualmente está asociada al arte y a la literatura, Sí. pero Sí. ¿por qué no tanto a la ciencia? No, la ciencia, bueno, de hecho, yo llevo una serie de exposiciones que se llaman paisajes neuronales, que hablamos del puente que hay entre el arte y la ciencia, es absolutamente, es lo mismo. O sea, arte y ciencia vamos juntos, y encima el cerebro es el arte, y como ya he dicho antes, es el producto final de la evolución. Pero lo bonito es que nuestro cerebro tiene una extraordinaria belleza. Entonces, pues, es como si nuestro cerebro se diera cuenta de esa belleza y expresa esa belleza a través del arte, ¿no? Pues muy amable. Yo encantado.